Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Lumbrera. En este episodio número 11, 11. onceavo, y lo hemos titulado La primera tempestad. La primera tempestad. ¡Wow! Y tenemos en este episodio dos versos claves que nos acompañaron en todo esto que vamos a contar. Y lo va a comenzar leyendo Vicky al primero y después yo sigo con el otro. Bueno, el primer versículo se encuentra en Marcos 4, capítulo 4, versículo 38. Relata una historia en donde Jesús calma la tempestad. Y hay una parte donde dice, en el versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué hermoso. Y el otro verso que me toca a mí es en Salmos 46, versículo 10. Y dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Amén. Wow. Este episodio, bueno, como todos, lo armamos con mucho entusiasmo, pidiéndole, por supuesto, a Dios que nos dirija. Sí. Así que entendemos por fe y creemos por fe de que lo que vamos a contarles y cómo vayamos contándoles todo va a ser direccionado por nuestro Señor. Así que avancemos. ¿Con qué comenzamos? Bueno, si vieron los episodios anteriores, saben que hemos decidido como familia bueno, que Marce renuncie y comience su ministerio musical y también su ministerio también con el podcast y con otros videos que estuvimos compartiendo también en nuestras redes, que es la Carta de Dios, que es otro proyecto que tenemos. Y bueno, el Señor nos llamó a eso y como les comentamos, Él era el sustento más grande de nuestro hogar y sabíamos que lo que ganaba yo era solamente para cubrir los gastos de alquiler y algunos gastos fijos. Y el Señor nos prometió, nos dijo a través de su palabra de que Él era el dueño de la plata y el oro y que Él se iba a encargar de sustentarnos, ¿no? En lo que restaba, que era básicamente el sustento de comida, alimentos, nafta del auto, bueno, muchas cosas, digamos, del diario vivir, ¿no? Entonces, eh, pasó, entonces nosotros sabíamos que él se iba a encargar, o sea, lo teníamos firme eso. Pero ¿qué pasó? El Señor, eh, hubo un momento cuando comenzamos el ministerio que parecía que todo iba bien, ¿no? Todo era glorioso, todo era maravilloso. Le contamos lo del pago de las tarjetas, los 2 millones de pesos, después lo que pasó con el dron. Como que Dios mostró su poder. Pero hubo un momento en el cual, después de todas estas cosas, Él permitió que el enemigo de Dios, que es Satanás o el diablo, por así decir, nos probara, por así decir, que suframos una tentación muy fuerte. Y fue algo que nosotros no habíamos pasado nunca y que nos marcó mucho, pero a la vez fue impresionante cómo Dios estuvo con nosotros en esos momentos, en esa prueba que pasamos. Dios estaba presente en cada momento y nos decía que sigamos, que sigamos, que sigamos insistiendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó que fue que una semana entera estuvimos sin sustento, por así decirlo. O sea, no teníamos nada de dinero en las cuentas. Nos habíamos quedado con muy pocos alimentos. Solamente nos quedaba granos, digamos, lentejas, garbanzos, esas cosas. No teníamos frutas ni verduras, nada de lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no?, a comer. Claro, sí. Y no teníamos dinero para nada, para nada. Y entonces nosotros confiados en que Dios nos iba a sustentar y pasaban los días y no llegaba el sustento.
Claro. porque Veíamos que y nos íbamos quedando cada vez con menos menos cosas, elementos. sí, Y bueno, imagínense, habíamos dejado, bueno, si bien Vicky seguía trabajando en la escuela, yo ya estaba trabajando ahora en otra actividad totalmente distinta y sin remuneración. Entonces, era una remuneración diferente. una remuneración diferente, no monetaria. Y lo loco es que, claro, habíamos empezado con las reservas que teníamos y bueno, de repente nos quedamos sin plata y se iba consumiendo todo lo que teníamos y era angustiante Sí, porque ahí empezás a preguntarte, ¿estaré en el camino correcto? ¿Habré entendido realmente lo que Dios nos quiso decir? Esto de renunciar al trabajo que tenía, tan cómodo que estaba. sí. ¿Realmente habremos entendido bien? O sea, estar pasando esto que estamos pasando realmente es la voluntad de Dios. Dios quiere que cada vez tengamos menos de comida, de sustento. Cada vez Dios quiere esto para nosotros, digamos, sacrificio, ¿no? Quiere Dios que estemos así, que la estemos comenzando a pasar mal. ¿Será así siempre? Todas esas preguntas eran las que venían a nuestra mente, ¿no? Claro, fue como, aparte de no tener eso, también una lucha espiritual constante de dudar de Dios. O sea, primero dudar del amor de Dios, dudar de lo que Él nos prometió, dudar de su palabra, dudar si teníamos o no discernimiento espiritual, si habíamos comprendido bien lo que Dios nos quiso decir, si Él no debería haber renunciado y tenía que seguir en ese trabajo. Y eso fue una de las cosas que nosotros orábamos y le planteábamos a Dios. Mm. Y aquí en uno de mis cuadernitos, que yo tengo anotado todos los testimonios en cuadernos, encontré los dos cuadernos en donde contamos la situación, esto de la prueba que pasamos. ¿Y por qué digo que Dios seguía con nosotros? Porque Dios nos seguía hablando, y nos decía que resistamos, pero a la vez no veíamos la ayuda y no sabíamos cuándo iba a llegar. Pero por eso creo que tuvimos paz en la prueba porque Dios nos seguía, o sea, nos seguía hablando constantemente. Sí, clave todos los días nos levantamos y cada uno tenía su momento con Dios, ¿no? Y en ese momento llorábamos, nos descargamos toda nuestra angustia, Señor, ¿será que hoy recibiremos sustento? ¿Cómo será el tema del sustento? No hemos experimentado nunca de repente recibir dinero así milagrosamente, por así decirlo. ¿Cómo será? Si bien tu palabra dice que vos sustentabas a tu pueblo en el desierto con maná, alimento que caía del cielo. ¿Será así con nosotros? ¿Cómo va a ser? Sí, Y vos decís, wow, o sea, ¿cómo lo limito a Dios? ¿Cómo lo limitamos a Dios? Porque como no vemos esas cosas maravillosas que pasaban y que están este, relatadas en la Biblia, claro, ¿viste? Nos cuesta un montonazo creer que eso pueda suceder aún en este tiempo. Yo les aseguro que si vos destinás tiempo a la mañana para estar con Dios, Dios te guía para ese día, te da el alimento espiritual para ese día. Y la verdad que gracias a sus palabras podíamos seguir siempre adelante, ¿no? claro, podíamos seguir adelante. Y en una de esas cosas que le preguntamos a Dios que por qué estamos pasando, o si debería Él no haber renunciado para que ahora no pasemos esta situación, porque como era una primera vez que nos pasaba, lo primero que empiezas a cuestionarte, che, ¿habré hecho lo correcto o no? Entonces, debería volver a eso, y en eso leo un versículo que lo tengo anotado, que se encuentra en Isaías 43, 18 y 19, y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago toda cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Imagínense leyendo esa promesa de Dios, diciendo que no volvamos, sí, que no Angustiados volvamos. en la mañana, Sí. imagínense el contexto, nosotros sentaditos acá, angustiados, Señor, ¿será que hemos decidido bien, hemos interpretado bien? Abrir la palabra del Señor y el Señor que te llega a ese verso, ¿no?
claro, de decirnos que no volvamos al pasado, porque no nos acordemos de esas cosas, sino que sigamos adelante con el propósito que Él nos ha llamado, sigamos con la misión y que Él va a abrir camino. O sea, nos prometía que Él, en algún momento, Él iba, digamos, a accionar. Pero también fue muy claro el Señor, y me lo dijo a mí, le dijo al Marce así individualmente, de que estábamos pasando una tentación. Estábamos siendo tentados. Estábamos siendo tentados de volver a la vida anterior. Estábamos siendo tentados de sacar un préstamo que de Mercado Pago, que es muy, muy fácil porque vos sacas de 2.000 pesos, 5.000 pesos, Ujú. lo que fuese, capaz un monto pequeño, pero ya era fallar a Dios. Sí, Era fallarlo, porque después no sabíamos tampoco cómo íbamos a pagar porque ¿qué eso. es lo que qué es lo que te motiva a sacar un préstamo? Decirle, no, señor, la verdad que no confío en que me vas a sustentar. Entonces prefiero solucionarlo yo, ¿no? En otras palabras, estás diciendo eso en tu corazón. Entonces, estás desconfiando de Dios. Por ende, lo entristecemos a nuestro papá si no confiamos en él, lo que nos ha prometido. Entonces, por eso era una prueba, ¿no? También un momento en donde Dios permite que uno pueda desarrollar el músculo de la fe, que tan flácido está en este tiempo. Sí. Y aparte de esas dos, también era no contar a nadie, no Mm. contar a nadie la prueba. ¿Por qué? Porque si nosotros, el Señor nos había sido claro que estábamos pasando una tentación, una prueba, si contábamos a alguien, lo primero que iba a hacer es ayudarnos. Claro. Entonces, nosotros debíamos pasar por esa prueba, o sea, teníamos que pasar por ese horno de fuego, por esa fosa de los leones, que ya le vamos a contar esa partecita cuando el Señor nos dijo, pero sabíamos que estábamos pasando por una tentación, que nos estaba probando. Ujú. Y en uno de esos días, porque fue una semana entera, este, en uno de esos días a vos te llevó a Mateo en la tentación de Claro. Jesús. Uno de los proyectos que tenemos también se llama La Carta de Dios. Está en el canal mío, en donde yo subo video cantando, también subo la Biblia presentada como si fuese que Dios la escribe para vos, con el objetivo de que vos puedas comprender, que podamos comprender un poco más el carácter de Dios, el carácter amoroso de nuestro Padre. Ese día estaba haciendo el capítulo de Mateo, comencé haciendo por Mateo, y justo cuando estaba haciendo el capítulo que me tocaba ese día, porque iba en orden, justo hablaba sobre la tentación de Jesús, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y lo que más me tocó el corazón es que cuando estaba leyendo, con un libro que me encanta, que se llama El deseado de todas las gentes, si ustedes lo quieren leer, es un zoom de toda la palabra de Dios, de la persona de Jesús principalmente. Y lo podemos poner en los links Los para que links lo para que lo puedan leer. puedan leer. Muy bueno, recomendadísimo ese libro. Yo estaba leyendo la tentación de Jesús en el desierto y cómo se le hace presente cuando Jesús recién tiene hambre. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en el desierto 40 días? Dice que cuando Jesús tuvo hambre, se le aparece Satanás. Pero no se le aparece como un- una bestia con cuernos y una cola o vestido de rojo con un tridente. No, se le aparece como un ángel de Dios. Dice el relato de este libro, El deseado de toda la gente, que venía con la panoplia de Dios, venía con la gloria de Dios, ¿no es cierto? Venía vestido como si hubiese estado en el cielo. Mm. Venía hermoso, radiante. Y venía como tratándolo de engañar a Jesús, diciéndole que ya lo que había pasado de, de hambre todo ese tiempo, esos 40 días, ya el padre lo había, es como que le dice como que ya era suficiente, que el padre venía con el mensaje del padre que le decía que no era necesario que él sufriera más, ¿no es cierto? Como que ya había terminado la prueba. Básicamente dice, ya fue suficiente, Jesús, de esta prueba. Tu padre ha aceptado este periodo de prueba. Así que ya puedes relajarte, en otras palabras. Estoy muy parafraseando. Y, y le dice, ahora puedes convertir las piedras en pan, ¿no? Sí. Y
lo curioso es que cuando Jesús escuchaba a Satanás vestido de luz, lo que Jesús le resuena enormemente es que Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Si eres el Hijo de Dios. Dice, cuando escuchó, diciéndole de esa forma, notó y él percibió la incredulidad del ángel, ¿no? El espíritu incrédulo con el cual el ángel se expresó. Si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, si eres el Hijo de Dios, no tendrías por qué estar sufriendo lo que estás sufriendo. Tenés poder en vos mismo, convertir las piedras en pan, solucionar el problema por vos mismo, ya está. El Padre no quiere que sufras más. Y eso es lo que estábamos pasando nosotros. Claro, lo estaba tentando con su propio poder. O sea, Lo estaba tentando con su propio porque le poder. decía, no le trajo el pan, sino le dijo que él convierta las piedras en pan. Entonces a Exactamente. nosotros nos decían, ustedes pueden sacar un préstamo, ustedes pueden pedir ayuda para Claro, que no pasen esa situación. En otras palabras, estábamos pasando lo mismo. ¿Sí? Y Satanás en nuestra mente diciéndonos, chicos, ustedes han elegido seguir a Dios. Dios no quiere que ustedes estén pasando hambre. Ujú. Saquen un préstamo, total después lo pagan, ven la forma, o pidan dinero a alguna persona que los ayude, o no sé, o Marce, vos conseguiste otro trabajo que te paguen, porque Dios no quiere que vos sufras así. Sos el hijo de Dios, sos hijo de Dios, lo aceptaste, ¿no? ¿Y cuánto engaño hay en eso? Pensamos que cuando Dios nos llama para seguirlo, vamos a ser prósperos, vamos a tener siempre abundancia. Y hay una frase muy corta, no hay cruz, perdón, no hay gloria sin cruz. ¿No? Amén. Así es. Y bueno, entre medio de todo esto, aparte de esa tentación de querer acceder a cosas fáciles porque está muy a nuestro alcance, Mm. hubo una propuesta laboral en el medio de la semana de la prueba, una propuesta laboral para el Marce. ¿Se acuerdan? Para los que han visto el capítulo anterior, contamos que el Señor me regaló un dron. Entonces yo ahora tenía a disposición el dron para hacer trabajos con ese dron. ¿Pueden creer que cuando estábamos en el momento de mayor necesidad me llama un amigo al cual aprecio mucho y él trabaja en una empresa constructora? Entonces me dice que él había visto, se había enterado que yo tenía un dron, entonces me ofrecía en esos días poder hacerle un trabajo a esa empresa constructora con el dron, volando, ¿no es cierto?, con el dron, la empresa, y que eso les quede a ellos como publicidad. Cuestión que me ofrecía una buena paga y que no tuviera vergüenza o timidez, mejor dicho, para presentar un buen presupuesto, porque ellos estaban dispuestos a remunerar bien el trabajo que yo pudiera hacer. Cuando recibo esa invitación, yo digo, no puedo creer, Señor, ¿qué hago? ¿Será esta será esta la oportunidad para poder comer? O sea, comprar alimentos que nos hacen falta porque no tenemos nada prácticamente, Señor. Nos estaba hasta quedando poquita sal, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que es esto, Señor? Bueno, me acuerdo que tomé la decisión de arrodillarme y orar al Señor. Y después de orar, abrir su palabra. Pedir dirección y abrir su palabra. Amigos, todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a humillarse a los pies del Señor, el Señor está más que dispuesto a revelarte su voluntad. Y así fue siempre. Así fue siempre. Dispuse mi corazón para hacer su voluntad. Y esto no es obra mía, sino es su tierno amor que te invita siempre a renunciar a vos mismo. Sí. Y aparte el pacto. Claro, entonces me había acordado del pacto que yo había hecho por escrito, un compromiso por escrito que yo había hecho, de que el dron lo iba a utilizar únicamente para servir a Dios, es decir, para el otro canal que yo tengo de videos musicales, para algún
evento de la iglesia. Es decir, el dron únicamente lo iba a utilizar para él, porque él me lo había dado a mí y yo quería honrarlo de esa forma. Además, si yo lo utilizaba para cualquier otra cosa, el enemigo es muy astuto para a veces generarnos mucho trabajo y desviarnos del verdadero propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo tenía claro mi propósito. Claro, pero fue Entonces, difícil, fue muy fue difícil. difícil el momento porque estábamos pasando esa situación de necesidad y pensar que era algo fácil, rápido, que iba a ser buen pago, fue una tentación. Sí, una tentación. Y me acuerdo que abrí la palabra de Dios y el Señor me llevó a un pasaje que no me acuerdo cuál es, pero me acuerdo perfectamente. Me dijo por su palabra que estaba pasando una tentación, que le sea fiel, que siga adelante. Así que le mandé mensaje a este amigo y le expliqué con total transparencia mi situación, la decisión que yo tomaba y el motivo por el cual no podía yo avanzar con esta propuesta. Lo súper comprendió y cuando nos vimos personalmente, nos abrazamos y bueno, le pude contar un poquito más sobre el camino nuevo que estábamos recorriendo, ¿no? El trasfondo. Sí, el trasfondo. Y bueno, también en esos momentos que pasamos, a una amiga le conté, porque sabía que ella había visto todo el proceso, nos había acompañado en todo, y le conté que estábamos pasando una situación de prueba, y ella me dijo unas palabras muy lindas, que yo las atesoro en mi corazón, porque me dijo, era día jueves, cuando le conté. Y me dijo, vas a ver lo que el sábado va a hacer el Señor, el día sábado, que nosotros honramos el sábado. El sábado vas a ver lo que va a hacer el Señor, me dijo así. Y al otro día me llevó algunos comestibles, unas frutas, para darnos, para que comamos en ese día. Y fue la única que supo de la prueba que estábamos pasando. Que de hecho le mandamos un saludo. ¿Se llama? Sí, Brenda. Brenda. Así que Brenda, te mandamos un abrazo enorme. Hay dos Brendas que vamos a hablar en el video. Hay dos Brendas. Le La mandamos, primera Brenda, le mandamos un mensaje, abrazo también a su esposo, que es a su también esposa, mi amigo. Así el que, Brian. Brian, querido amigo mío, un abrazo enorme. Bueno, entonces, bueno, ella nos dijo eso, me dijo eso, y yo me quedó grabado en la mente eso. Y bueno, así pasó, seguíamos con la prueba, seguíamos con la fuerza del Señor. Todos los días el Señor. Todos los días nos iba dando fuerzas y inexplicablemente teníamos muchísima paz. Sí, Pero la paz por que sobrepasa todo momentos, entendimiento. sí, por momentos recaíamos de una forma muy fea, o me acuerdo arrodillado orando, llorando porque no entendía nada, y lo peor siempre para mí es decir, entendí bien o no entendí, eh, me faltará fe, entonces como que uno empieza a autocuestionarse, ¿no? Sí, Pero el Señor era muy claro, cada vez que pasamos esa situación de malestar, Él orábamos y Él con su palabra nos animaba y seguíamos, y así fue toda una semana entera. Parece poco, pero fue mucho. Para nosotros fue mucho, porque era una semana de incertidumbre. muy Llegar y tenso. no saber si vas a comer o no vas a comer, si va a haber, no va a haber, si llegó algún sustento. Encima no sabíamos cómo Dios podía obrar, que Él es todopoderoso, no sabíamos, no sé, no sabíamos la forma. Sí. Entonces, hasta que llegó el día sábado. Llegó el día sábado y a la mañana tenía él que dar el sermón justo. Tenía que dar un sermón. Del sábado. Un sermón, si no estás habituado a esa palabra, un sermón es nada más y nada menos que predicar en un púlpito, ¿viste? En la iglesia. ¿Viste el sacerdote en la iglesia católica que él da la homilía, ¿viste? Bueno, en otras iglesias se le llama sermón, ¿no es cierto? Cuando una persona es elegida para Predicar. predicar frente a las personas que vayan ese día a la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, Sí. fui elegido para predicar. Y el Señor le confirmó que tenía él que contar lo que estaba pasando. Sí, porque no sabía de qué hablar, no sabía. Y
Y el Señor me dijo Contar que la prueba, sí. sí, no me acuerdo cómo me dijo, pero sí sé que me dijo, siempre con la palabra de él, abrir la palabra y preguntarle, y él Sí. te Y direcciona. confirmó de que tenían que hablar de ese tema. Tenían que hablar así tema. Bueno, nuestra iglesia tiene como 2 etapas cuando vamos, que una se llama escuela sabática, donde nosotros estudiamos la Biblia, hacemos un repaso de un librito que tenemos, y después sigue recién la parte del sermón. Claro. Entonces, entre medio de eso, hay como un recreo, por así decir, un recreo en donde podemos ir al baño y eso, Ujú. un tiempito, y en ese tiempito justo Marce sale afuera. Eh, pero antes que omita un detalle, antes de ir a la iglesia, nosotros En la mañana. en la mañana tomamos un desayuno y leemos la Biblia Ese día sábado. ese día sábado, y ahí el Señor nos lleva a Daniel 4, que es el foso de los leones. Claro. Cuando Daniel lo meten en el foso de los leones y Dios maravillosamente lo salva de que los leones no le hagan nada. Directamente Claro. los leones no le hacen nada. Este Daniel está en el Antiguo Testamento. Sí, Es un periodo en donde Israel, bueno, había sido cautivos. cautivo O por sea, un los israelitas imperio estaban cautivos en Babilonia, en en el Babilonia. imperio de Babilonia. Sí. Entonces, bueno, Y Daniel era una persona fiel al Señor. claro, Daniel fue un profeta y fue muy fiel al Señor Ujú. y sufrió esa prueba de que lo querían matar Sí. y lo metieron en una fosa de los leones y el Señor no permitió que le hagan nada a los Nada. leones, o sea, cerró la boca de los leones. Sí, curiosamente después cuando vienen, cuando se deschaba la verdad de quienes habían orquestado todo para que Daniel fuera echado en la fosa de los leones, el rey los mete a estos, ¿no? Que eran lo que habían orquestado todo para que Daniel fuera comido por los leones, que no le pasó nada. A estos sí, cuando cayeron en la fosa, los leones lo despedazaron completamente. Sí, La diferencia la entre diferencia la entre la fidelidad fidelidad y la hipocresía, y ¿no? la hipocresía. Así que bueno, entendimos profundamente que ese día El Señor nos iba a sacar de la nos fosa de los ibas leones. a sacar de la fosa de los leones. Y lo tenemos anotado aquí, que ese día el Señor, que era un día 17 de mayo, un sábado 17 de mayo, 17. justo 17, el Señor nos iba a sacar de la fosa de los leones. Y fuimos y dijimos, nos va a sacar hoy el Señor de la fosa de los leones. ¿Cómo? No sabemos. Pero el Señor, ¿y cuál la fosa de los leones? Nuestra, en ese momento, era que no teníamos que comer. Ya, encima, el sábado, me estoy acordando, el sábado, ese sábado, 17, ya no teníamos nada para comer. Habíamos comido las poquitas legumbres que nos quedaban. No teníamos nada. Sí, Nos habíamos quedado en la fosa. Estábamos realmente en la estábamos fosa, en la fosa, bien profundo. Ujú. Entonces, volviendo al relato, cuando terminamos lo que es escuela sabática, Marce sale afuera y de repente unos hermanos de iglesia que nunca antes nos habían propuesto esto, nunca antes, le proponen a él si quería Ese día ese día, después de la iglesia, ir a iba a almorzar almorzar en la casa de en la ellos. casa de ellos. Y bueno, yo no estaba, él estaba y dice que se quedó. Yo me quedé helado y en ese me dice, y lo vamos a nombrar, se llama David y Erika. Y Erika, Son un dos saludo amigas para que ellos. también le mandamos un abrazo enorme, los queremos, los amamos muchísimo, le vamos a poner la fotito de ellos acá. Claro, y me dicen si queríamos ir a comer ese día a almorzar. Y me dice, David, si. Me dice, no sé si a Vicky le parecerá bien la idea. Digo, sí, sí, nos va a parecer súper bien, le digo, porque ellos no sabían, ellos, que nosotros no teníamos ya nada para comer, ni No, siquiera no sabían sabía. nada de este contexto, nada. Y horas más tarde, Cuando predicaste, cuando prediqué, ahí se enteraron. ahí se enteraron. No, y no Ahí se podían enteraron. creer porque fue realmente Dios, impresionante. Bueno, siempre es Dios, pero Siempre. es impresionante cuando no saben y lo hacen y cómo Dios maneja todo. Sí. Fue tremendo. Fue loco llegar a la casa de ellos y ver toda la mesa llena de comida. Y nosotros hacíamos como una semana que veníamos comiendo legumbre nada más. Y wow, es como que empezás a valorar cada cosita que en el día a día
no la valorás, ¿viste? Y fue muy lindo, realmente Sí, fue hermoso. muy lindo. Y bueno, ese día, aparte de eso, comimos ahí y Pasamos el día ahí. pasamos el día ahí. Ujú. Y otros hermanos de iglesia, que también otra Brenda y Mariano ellos tienen una verdulería y nos dieron un montón de cosas. Que acá está la foto también. Sí, nos dieron un montón de cosas y nosotros estábamos súper contentos por Che, eso. y sí, ellos tampoco sabían de Sí, lo o que sea, se escuchaban. habían como enterado por el sermón y nos querían ayudar, ¿la verdad? Ah, no Sí, se enteraron. se habían enterado, pero de todas formas ellos Les salió salió de el su corazón. corazón Sí, ayudarnos y sí, fue sí, muy sí. lindo. Fue hermoso realmente. Y después a la noche, ¿qué pasó a la noche? Y en la noche, eran la 1 de la mañana, yo estaba viendo tele y Vicky ya se había dormido en mis brazos, agarró robando. Este, y bueno, estábamos acá viendo la tele en este sillón de acá, no sé si se logra ver. Estábamos en la tele, ya habíamos comido algo sencillo, de las verduras que nos habían regalado. Sí, Y a la 1 de la madrugada recibo una notificación de Mercado Pago cuando veo así 200.000 pesos. ¡Ay, no! qué Dije, emoción. puede ser. Cuando abro, me doy cuenta que era mi hermano. Mi hermano me había transferido esa plata. Y entonces le mando un mensaje, emocionadísimo, llorando, ¿viste? Que ellos no sabían la situación. Claro, y mi hermano me dice que, desde hace días él venía con la intención de regalarme esa plata. Y dice que por cuestiones de trabajo, del día a día, se había olvidado. Entonces dice que en ese A momento, las 1 de la a la mañana, 1 de la mañana, él estaba por irse a dormir y se acuerda que quería darme ese regalo. Entonces, me transfirió en ese momento, no puede creer, o sea, ahí fue como que dije, o sea, ahí entendimos que habíamos pasado la prueba, ¿no? que habíamos pasado, Así la que, habíamos superado. hermano mío también, se llama Quique, mi hermano, así Quique. Sé que estás viendo este video porque te voy a decir que lo veas. Te mando un abrazo gigante, hermano mío. Así que ahí habíamos pasado la prueba, ¿no? Ahí el Señor nos sacó de la fosa. Ay, no, no, qué hermoso, qué hermoso. Fue ver el amor de Dios en la fidelidad, en las dificultades, cómo el Señor siempre está con nosotros y más cuando decidí seguirlo. Sí. Vas a pasar pruebas, vas a pasar dificultades, Jesús, Tentaciones. tentaciones. Para serle infiel constantemente, era tentaciones para ser infiel a Dios, para ser Sí. infiel a Dios. Pero si uno se mantiene orando y leyendo su palabra, en esa prueba el Señor va direccionando. Vos seguí adelante, confía en mí. Y no sé si tengo aquí más, Mientras que tengo, busca, quiero decir algo, se me va a olvidar. sí, se te va a Eh, olvidar. Algo que aprendimos también, que el Señor nos enseñó, es que la comida que vos comés todos los días, sí, te llena el vientre, te da energía para el día. Pero la comida que el Señor te da, que es su palabra, es la que verdaderamente te da vida. Ujú. Porque les aseguro que nosotros podíamos comer un poquito de comida que teníamos, pero la palabra de Dios y su consejo diario realmente nos daba la fuerza para seguir adelante y para seguir perseverando en este camino que Él nos llamó. Entonces quiero invitarte, si Dios te está poniendo en el corazón, preguntarle, ¿qué querés, Señor, que haga con mi vida? Que siento que no sé para dónde ir. Te animamos a que le preguntes a Dios, no pensando de que va a ser una nueva vida de color de rosa y que va a ser una vida el evangelio de prosperidad, viste, que está bastante, bien Bueno, escuchado, conocido ahora, sino que sepas que caminar con el Señor es tomar tu cruz y seguirlo al Señor. Pero te aseguramos que el Señor te va a dar la fuerza proporcional a la prueba para cada día. Y Él no te va a dejar. Y elegirlo a Él es saber que Él va a ir caminando con vos siempre, siempre, siempre. Y nada te va a faltar, ni su presencia, menos su presencia. Él dice que, Él en su palabra dice que Jehová es mi pastor
y Él no me faltará. Jehová es mi pastor, y Él no me faltará. En otras versiones dice, y nada me faltará, pero no es así. La versión más correcta es, y Él no me faltará. Te puede faltar cosas, ¿no? Cualquiera de las que te vengan a la mente. Pero si tenés la presencia de Dios en tu vida, en tu diario caminar, te aseguro que lo tenés todo. Él se encarga de darte fuerzas, porque Él es todopoderoso. Experiencia. Amén. Sí, 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 sí. Eh, bueno, encontré un escrito que hice eh, eh, que también me llenó el corazón, que decía que la misión de los siervos de Dios es un alto honor y un cometido sagrado. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dice Jesús. Ningún acto de bondad manifestado hacia ellos en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. El Señor realmente nos recompensó grandemente, no solamente por habernos dado el sustento, sino por lo que aprendimos durante esa prueba, que Sí, aprendimos a confiar plenamente. plenamente en Él, aunque a veces también después, imagínense, eso fue en mayo y cómo llegamos hasta aquí, les vamos a ir contando Y cómo el cómo Señor el nos sigue Señor sustentando. nos sigue sustentando hasta el día de hoy, así, milagrosamente, y cómo Él es tan poderoso. Hemos pasado otras pruebas también que vamos a ir contándoles, si no se va a hacer súper largo el episodio, Sí, pero sí, sí. el mensaje de hoy es confiar en el Señor, poner nuestra seguridad en Él, porque muchas veces ponemos la seguridad en el dinero y nuestra tranquilidad depende de eso, pero Dios nos invita a confiar totalmente en Él porque Él se va a encargar de lo otro y que nuestra seguridad está puesta en Él, que no esté puesto en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestros bienes materiales o en nuestros afectos también, Ujú. sino que esté puesta en Él, porque si nosotros tenemos nuestra seguridad en el Señor, nada, nada nos va a derrumbar, Nada. nada Por nos va a eso derrumbar. que Él contaba, ¿viste? En las parábolas Jesús contaba que había tres constructores. Habían construido la casa en la arena, habían construido la casa En la arena y en la roca creo que es. dos constructores. Bueno, Sí, eran dos, perdón, me equivoqué yo. creo. Dos constructores. Unos habían edificado sobre la arena, ¿qué pasó? Vino el mar, se derrumbó. Pero el que había construido sobre la roca, aunque vino la tempestad, las olas, la tormenta, el viento, el huracán, cualquier cosa que se te ocurra, la casa permaneció derecha, permaneció. ¿Y cuál es la roca? ¿Por qué Jesús puso el ejemplo de la roca? La roca es Él. La roca es Él. Si nuestra vida la cimentamos en la roca, que es en Él, es decir, en su palabra, nada ni nadie No. nos puede tirar abajo. A ver, ¿van a venir días difíciles y tristes? Y sí, claro que sí. Caminar con Cristo no es una vida de color de rosa. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ya está la guerra ganada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Ganarla nosotros? No, no separarnos de Él. Él quiere ganar más terreno en nuestro corazón, porque es la única forma en la cual nosotros podemos ser como Él, disminuir para que Él crezca. Él quiere implantar su carácter en nosotros, quiere que, quiere reflejar su imagen. Y cuando nosotros elegimos edificar nuestra casa en Él, significa tomar la palabra del Señor y aferrarnos a un escrito está, como Él lo hizo. Si acá el Señor lo dice, vamos a avanzar. Y eso es la fe que Él quiere enseñarnos. No es una fe que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Listo, me quedo tranquilo viendo los pajaritos y total, el Señor hace lo que va a hacer. No, cuando dice estad quietos, es muchas veces la cabeza. Tranquilízate, tranquilízate. Conoce quién soy yo. Es seguir avanzando, seguir viviendo, pero confiando que la vida, que tu vida, la has dejado en las manos del Señor y Él
por su amor, por su fidelidad, no te va a dejar. Si vos confías en Él, si vos confías en Él, menos Él te va a dejar. Eso quería decir. Bueno, amén. Y para ir cerrando, van a entenderlo, o sea, ahora entienden un poco más, creo, de por qué elegimos estos 2 versículos, porque estos fueron versículos que nos dijo el Señor mientras pasamos esa prueba, porque nosotros le preguntábamos, Maestro, ¿no tienes cuenta que perecemos? O sea, estábamos en la super tempestad y parecía que Jesús estaba durmiendo y no reaccionaba y parecíamos que perecíamos. Y sin embargo, él responde al último día el versículo que él leyó, que dice, estad quietos Quietos. y conoced que yo soy Dios. Así es, amigos. Así que bueno, eso queríamos compartirles. Espero que les haya sido de bendición. Sé que puede ser a veces un testimonio un poco fuerte, pero era necesario contarlo y nosotros estamos contentos, felices Nosotros vivimos una por vida esta vida. privilegiada y también vos podés vivir una vida privilegiada. ¿Privilegiada en qué aspecto? En el aspecto de tener una relación íntima con el Señor. Él quiere eso, Él quiere conquistar tu corazón. Viste que en la palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué significa eso? Tus afectos, tu tiempo, tu vida, tus intereses. Hay cosas que te cuestan dejar, como a mí también. No pretendo haberlo ya alcanzado, como decía Pablo. Pero una cosa hacemos. Sigo adelante, seguimos adelante, con la mano extendida para alcanzar aquel llamado por el cual Dios ha dado su Hijo, ¿no? Por alcanzar la meta. Seguimos adelante, seguí adelante, pero puestos los ojos en Jesús. El mundo te dice, seguí adelante con tus propias fuerzas. No, 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 no. El Evangelio de Cristo es diferente. El Evangelio de Cristo te invita a que vayas disminuyendo para que Él crezca en vos. Amén. Así que bueno, eso, amigos. Bueno, espero les haya gustado y que tengan un bendecido día. Bendecido día. Espero no haberlo cansado. Así que disculpen si fui un poco cansado con mis palabras, pero bueno. Son re lindas tus palabras. Sí, ay, gracias. Somos muy tierna. Ay. Al menos a mí me súper sirven. Bueno, nos vemos amigos. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, 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 chao. Chao.